Seguimos con problemas, en este caso de física. No habíamos quedado aquí en problemas de cohetes y cantidad de movimiento. A ver, en este problema nos dicen que se dispara un cohete desde una torre. Tenemos aquí la torre y el cohete con una altura h, es decir, la torre tiene una altura h sobre el suelo. Su masa en un instante t cualquiera después del disparo, m de t, nos están diciendo que los modelemos de forma exponencial como m0 por e a la menos at entre b, siendo b la velocidad constante de escape de los gases relativa al cohete y a una constante con las dimensiones de la aceleración. A suponer que la dirección del cohete se mueve en línea recta bajo la influencia de un empuje y de la gravedad, y hallar la ecuación de la trayectoria, es decir, la ecuación de la línea recta. La parte B nos dicen es consistente este resultado con la predicción de que el cohete debe chocar contra el suelo. Suponer que la Tierra es plana y G es constante. Si es así, ¿a qué distancia de la torre de lanzamiento caerá al suelo? Bueno, esto lo disparan con un ángulo θ respecto a la Tierra, con una velocidad inicial v0, a una altura h. Sabemos que en el eje X tiene que haber conservación del momento cinético del eje X. Así que tenemos que mvx, que es el inicial, tiene que ser igual a el cambio en la masa, que es m más de m, por el cambio en la velocidad, menos el cambio del momento que se transmite a la masa que serían los gases que se escapan, dm por bx más bx. Inicialmente los gases estaban a velocidad bx y salen posteriormente a velocidad bx más bx. Igual aquí el vehículo o el cohete se movía a velocidad bx inicialmente, y después se mueve a velocidad bx más dbx. Aquí sabemos que bx y by están relacionados con el ángulo θ. Bx va a ser b coseno de θ, by b seno de θ. Bueno, aquí de 1 hacen el álgebra y les queda la ecuación conocida, que básicamente dice que el momento que se transmite al cohete es igual al momento que se transmite a los gases que escapan, en este caso Bx menor que 0. Luego sabemos que AX es de Bx de t, por tanto va a ser de aquí de 3 Bx entre m de m de t, o Bx por 1 entre m de m de t. Luego nos dicen que la masa del cohete varía exponencialmente, que tomemos esto como si variara exponencialmente. Teniendo m de t podemos hallar de m de t. Luego hacemos la ecuación de equilibrio para el eje Y, solo que aquí esto sería el momento final menos el momento inicial Y. No es igual a 0, sino es igual a mg de t, porque aquí interviene la gravedad. Igual desarrollamos esto y nos queda la ecuación que relaciona la velocidad, el cambio en la velocidad del cohete con el cambio en los escapes y la masa que se escapa de los gases que escapan y la gravedad. Aquí dividimos entre dt y nos queda esta ecuación. Luego tenemos, bueno, habíamos dicho que bx era b coseno de θ, por tanto coseno de θ va a ser igual a bx entre b, esto minúscula, es decir, la velocidad del cohete, pero también va a ser igual a la velocidad de escape entre la componente x entre la componente, la magnitud de la velocidad de escape. Pues los gases de escape escapan, lógicamente, tienen la misma dirección que la velocidad del cohete, por tanto tienen el mismo ángulo. Luego aquí entonces tenemos
Aquí de 4 podemos relacionar dbx de esta forma y podemos integrar dbx para hallar bx. Básicamente va a ser igual, esto se va, entonces va a ser igual a, fíjense que bx entre b minúscula y bx entre b mayúscula por b quedaría solo bx, quedaría entonces la integral de dm entre m, que sería el logaritmo neperiano de m evaluado entre m0, la masa inicial y la final. Por tanto, bx va a ser igual a esto, pero tenemos m de t, sustituimos m de t aquí, y nos queda al final de esta forma, donde relacionamos la velocidad del cohete x en función del tiempo t. Fíjense que bx varía con el tiempo, ¿no? Luego de 8 hacemos lo mismo con esta ecuación. Integramos dby y al final nos llega una relación parecida, solo que ahora aparece g por t, que va en signo contrario a este término porque la gravedad va en contra de le resta la velocidad en la dirección y. Luego aquí de 12 podemos integrar para hallar x. Y de 13 también podemos integrar by para hallar y. De aquí de 14, una vez que integramos que tenemos x en función de la velocidad y del tiempo, podemos, como aquí aparece t cuadrado entre 2, podemos despejar t cuadrado entre 2 para que quede en función de x y la colocamos en esta. Y al final nos queda una ecuación que relaciona y con x y con las velocidades y la gravedad. Luego nos habían dicho que la velocidad de escape es constante, es decir, la velocidad de escape al cuadrado sabemos que es la suma de las componentes del cuadrado y es constante. Aquí podemos despejar b entre b de x al cuadrado, quedaría igual 1 más esto, donde bx es b coseno de θ y by es b seno de θ, y by entre bx, por tanto, es tangente de θ. Así que teniendo by entre bx igual a tangente de θ, podemos hallar b entre bx, porque nos aparece aquí en esta ecuación 15. Y tenemos ya by entre bx, que es tangente de θ, o sea que podemos sustituir esto por tangente de θ, pero ahora necesitamos b entre bx. Bueno, b entre bx sabemos que va a ser entonces la raíz de esto, pero esto es tangente de θ, nos queda 1 más tangente al cuadrado raíz. Y al final entonces, haciendo la trigonometría, nos queda que b entre bx es secante de θ. Luego nos habíamos dicho que si suponemos que el cohete se mueve en línea recta, que es lo que nos decían, pero si vimos, aquí ya tenemos la ecuación de movimiento, de la trayectoria, porque aquí está relacionado en 15, está relacionado y con x. Fíjense que y es igual a x por esto que está entre paréntesis. Todo esto varía con el tiempo. Pero si se mueve en línea recta, la única forma que se mueve en línea recta es que este término entre paréntesis sea constante para que sea la pendiente de la línea recta. Así que este término tiene que ser constante, igual a una constante c. De aquí despejamos by y nos queda que es la constante por bx más otra constante. Luego tenemos de 12 y 13, que tangente de θ era by entre bx minúscula o by entre bx mayúscula. Sustituyen ambos términos y nos queda de esta forma, que es este término que está aquí, ¿no? Luego suponemos que bx y by son constantes para que se cumpla 22, es decir, como esto varía con el tiempo, la única forma que esto se cumpla es que tanto
Bx como By sea igual a una constante. Como esto es una constante, esto también, entonces para que esta identidad se cumpla, hacemos By igual a Bx igual a una constante. Por tanto, Bx va a ser la velocidad inicial, Bx0, y By va a ser su velocidad inicial, By0. Entonces, tangente de θ se mantiene constante. Y sustituimos ahora en 15, nos va a quedar la ecuación de la trayectoria, y igual a x por tangente de θ menos g entre a secante de θ más h, que es la ecuación de una línea recta. Aquí le agregamos la altura de la torre. Luego la parte B nos decía: es consistente este resultado con la predicción de que el cohete debe chocar contra el suelo, suponer que la Tierra es plana y g constante. Si es así, ¿a qué distancia de la torre de lanzamiento caerá al suelo? Bueno, sí puede caer al suelo porque el cohete podría ir cayendo, es decir, no se eleva en el eje Y, sino ir cayendo a partir de la altura h hasta que toque el suelo. Si eso es así, si cae al suelo, Y sería 0, y haciendo aquí esto igual a 0, podemos despejar delta x, cuánto avanza en el eje x, y nos da esta ecuación. Entonces, si es consistente, si puede existir, si puede suceder que el cohete vaya cayendo hacia el suelo. A ver, este problema es más numérico. Aquí nos dicen que la velocidad real del vehículo espacial Saturno V, después de consumir el combustible de la primera etapa y desprenderse de ella, era de 2.400 metros por segundo. La configuración del resto del vehículo era la siguiente: etapa 2, 43 toneladas métricas más 427 toneladas de combustible con un empuje de 4,5 meganewton. Y la etapa 3, 15 toneladas métricas más 105 toneladas de combustible con un empuje de 0,9 meganewtons, cabeza 47 toneladas métricas. Así, la contribución de todo el combustible de la segunda etapa duró 400 segundos aquí. ¿Cuál era la velocidad del vehículo en ese momento final? Es decir, ¿cuál era la velocidad del vehículo una vez que se consumió este combustible de 427 toneladas métricas, antes de que se desprendiera la segunda etapa? A ver, aquí hay que tomar en cuenta que después de la primera etapa queda el cohete, queda la segunda etapa, que esto básicamente lo que hace es contener el combustible, y queda la tercera etapa y queda la cabeza del cohete. Todo esto está lleno de combustible, ¿no? Menos la cabeza. Al final de la segunda etapa, esta sería la segunda, esta sería la tercera y esta es la cabeza, se va a consumir este combustible y va a alcanzar una velocidad final. Una vez que al comienzo de la tercera etapa, ¿qué sucede? Que esta segunda etapa se desprende y solo queda la segunda etapa, la tercera etapa, con el combustible más la cabeza. Al final de la tercera etapa va a tener una velocidad final, y al comienzo de la cuarta etapa solo va a quedar la cabeza del cohete. A ver, esto solo contiene el combustible. Una vez que lo consume, no hace falta transportarlo, porque eso es una inercia que no hace falta acelerar, ¿no? Y lo que se quiere acelerar es la cabeza. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en la segunda etapa? Tenemos que el combustible, lo que se va a consumir, delta M, es 427 toneladas métricas. El tiempo nos dijeron que dura 400 segundos. Y la velocidad inicial al comienzo de la segunda etapa era de 2.400 metros por segundo. Sabemos que la ecuación de la velocidad que relaciona con la velocidad inicial y la final es velocidad final es la inicial más v, que es la velocidad de escape de los gases, logaritmo neperiano de la masa final entre la masa inicial. Bueno, aquí necesitamos calcular la velocidad de escape de los gases, que no nos la dicen, pero la podemos calcular, porque podemos hallar dm de t. dm de t va a ser estos 427 toneladas métricas entre el tiempo, que es 400 segundos,
decir 1067,5 kilogramos por segundo, y sabemos que el empuje es la velocidad de escape por dm de t. Como nos dan el empuje, podemos hallar v mayúscula, que es la velocidad de escape. Es decir, la velocidad de escape va a ser el empuje entre dm de t. El empuje nos dicen que era 4,5 millones de newtons. dm de t lo calculamos aquí, 1067, y obtenemos la velocidad de escape de los gases, que es 4215,5. Y luego con esto, y en la ecuación 1, hallamos la velocidad final al final de la etapa 2, va a ser la inicial, más v por el logaritmo neperiano de m entre m0. Ahora necesitamos m y m0. ¿Cuál era la masa inicial en la segunda etapa? La masa inicial era 43 toneladas más 427 de combustible, más 15, más 105, más 47. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Es decir, todo esto. Y al final de la segunda etapa, o comienzo de la tercera, solo va a quedar, al final de la segunda etapa se va a consumir el combustible, así que la masa final va a ser esta menos el combustible que se consume, que es 427, es decir, 210. Y teniendo estos dos, hallamos la velocidad final, nos da 7078. Es decir, pasó de 2400 a 7078. Y la tercera etapa, hacemos lo mismo. La velocidad inicial ahora va a ser esta. La velocidad de escape también la vamos a calcular. Y la masa inicial y la masa final la calculamos también. La inicial entonces, ¿qué va a ser? Va a ser 15 del contenedor más el combustible, que es 47. El combustible, que es 105, más el contenedor, que es 47, más la cabeza. Y al final se consume el combustible y solo queda 15 más 47. Con estos datos nos queda la velocidad final al final de la tercera etapa en función de v, pero nos dicen que queremos saber si podemos alcanzar los 11.200 metros por segundo. Aquí sustituimos entonces la velocidad 3 final como 11.200 y calculamos v. Y v tiene que ser 4.159, un poco menor que la velocidad de escape en la segunda etapa. Y luego, ¿cuánto tiempo tendría que estarse consumiendo el combustible? Este combustible de 105 toneladas en la tercera etapa. Bueno, nos dan, tenemos el empuje porque nos los dan en el problema. En la tercera etapa es de 0,9 meganewtons, es decir, 900.000. Y usando la fórmula esta, despejamos delta T en este caso. Tenemos V, que es 4.159. Delta M es el combustible, que es 105.000, y 900.000, que es el empuje, y nos da entonces que delta T es 485 segundos. Entonces, efectivamente, sí puede alcanzar los 11.200 metros por segundo, siempre y cuando la velocidad de escape en la tercera etapa sea de este tamaño. Bueno, lo dejamos aquí, seguimos en el próximo vídeo.